Primer banquillo de oro Ramón Encinas. Fue un 21 de mayo de 1986 en Sestao, en un triste partido de Copa de la Liga en el que el Sevilla caía eliminado. Ahí se cerró el telón para Manolo Cardo, tras 5 campañas en las que devolvió al Sevilla Fútbol Club mucha de la gloria perdida en los años 70 y, sobre todo, el estilo de juego preciosista y ofensivo que tanto nos caracterizó en la primera mitad de siglo. Hoy, 27 años después, estamos aquí para rendir tributo a un entrenador que, sin fichajes ni inversiones, sin más cartel que el de hombre de la casa, que el de sevillista de toda la vida, nos hizo vibrar y vivir momentos maravillosos. No hay sevillista que ronde la mitad de siglo que no tenga el mítico partido del Pau de Salónica como una de sus referencias futbolísticas. Bullo, Nimo, Serna, Álvarez, Blanco, Francisco Pintiño, Ruda, López, Madaleno y Santi, con Montero y Gervasio en el banquillo. Sobran las palabras y, sobre todo, las emociones para rememorar aquella noche mágica que ni siquiera el esplendor de los 6 títulos logrados la pasada década ha podido borrar de nuestra memoria. Rendimos tributo a Manolo Cardo, en definitiva, recordando el nombre de Ramón Encinas, el entrenador que instaló al Sevilla Fútbol Club por primera vez en su historia en la grandeza. Casi 50 años después de su muerte, todavía no ha tenido el reconocimiento institucional por parte del Sevilla Fútbol Club. Hoy saldamos, por tanto, 2 deudas de una tacada, porque si importante es subrayar el papel y el mérito de Cardo, fundamental, básico diría yo, es dar su sitio en nuestra historia a don Ramón Encinas Dios. Llegó a Sevilla gracias a nuestro eterno presidente Ramón Sánchez Pizjuán. Era un joven entusiasta del fútbol, que incluso en su juventud cruzó el Atlántico para probar fortuna como jugador en Uruguay. Por suerte, no fichó por Peñarol ni por Nacional. Regresó a su Galicia natal, incluso fue preconvocado para jugar con España en las Olimpiadas de Amberes en 1920. Luego colgó las botas para dibujar en la pizarra y dibujó nuestras primeras conquistas. En el 33 llegó a Sevilla para cambiarnos la vida, para darnos lo que nadie jamás nos ha vuelto a dar. Antes de Encinas éramos un equipo de segunda división, después de él uno de los grandes de España. En el 34 ascendimos a primera, en el 35 ganamos bajo su manto la primera Copa de España. Ahí está el balón de la final que su sobrino directo, también Ramón, también Encinas, ha tenido a bien ceder para el Museo del Sevilla Fútbol Club. Luego llegó la guerra. Encinas se refugió en Galicia y tras la contienda volvió a los banquillos para proclamarse campeón de Liga con el Valencia. Más tarde pasó por el Real Madrid y de nuevo regresó a su casa, a Nervión, donde nos hizo campeón de Liga por primera y única vez. A eso le siguió la Copa de España del 48 y posteriormente, tras un periodo de estudio de táctica y metodología en Inglaterra, se convirtió en nuestro secretario técnico. Por Ramón Encinas pasaron todas nuestras leyendas sagradas de los años 30 y 40, los 6 Estuca, López, Pepillo, Campanal, Raimundo, Torrontegui y Berrocal. Pasó el Pato Araujo, nuestros dorsales de leyenda, Arza y Busto. Todos sorbieron de su táctica, crecieron bajo su manto, emergieron amparados de su liderazgo. El legado de Ramón Encinas fue tan excepcional que todavía hoy no ha podido ser igualado. Por eso decimos y decidimos crear este galardón con su nombre, porque quisimos ir a Pontevedra para presentar nuestro respeto a sus descendientes. Por eso hemos querido invitar hoy aquí a la Federación Gallega de Fútbol y a varios de sus familiares, para que palpen de primera mano lo grande que fue este gallego sin par para nuestra institución. El Sevilla Fútbol Club no podía seguir existiendo sin darle a don Ramón Encinas el lugar que se merece en su historia. Y hoy, inaugurando este galardón que lleva su nombre, saldamos esa deuda. Con él y con Manolo Cardo, claro, nuestro socio 2098. 28 años de carné en su historial de manera ininterrumpida. El entrenador que más veces ha dirigido al Sevilla Fútbol Club en primera división, 156 partidos. El técnico que más derbis ha ganado, con un balance de 9-13. El único capaz de derrotar al eterno rival hasta 4 veces en una misma campaña. El que nunca cayó ante el Real Madrid y el Barcelona en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán. Manolo Cardo,
apelado popularmente como el coreano de oro, el chaval que con 14 años comenzó a forjarse en nuestro club como jugador, el que debutó en el Sevilla Atlético, el que jugó 4 temporadas en el primer equipo, el que entrenó e hizo campeón a los juveniles de España en el 79, el que dirigió al Sevilla Atlético y lo hizo campeón de tercera, el que triunfó en el Sevilla Fútbol Club. Una vida, en definitiva, en sevillista por y para Nervión. Manolo Cardo es tan grande que el Sevilla Fútbol Club incluso le llegó a dar, hasta en 2 ocasiones, su insignia de oro y brillante en su periplo como entrenador. Un hombre que logró el triunfo desde la humildad, un espejo en el que mirarse en estos tiempos difíciles que sacuden hasta ahora a nuestra sociedad y por ende a los clubes de fútbol, excepción hecha de los privilegiados Madrid y Barcelona. Porque a Cardo no le dieron ni un fichaje. Cardo se labró el éxito con los recursos que se encontró y con lo que había en los escalafones inferiores, confiando en gente de la casa, poniendo a Francisco el día de su debut como entrenador, aquel célebre 13 de diciembre de 1981, con los 4 goles de Pintiño en la Romareda. Con él se consolidaron en el primer equipo ni más ni menos que futbolistas de la talla de Ricardo Serna, Ramón Vázquez, Manolo Jiménez o Rafa Paz. Este fue el mérito de Cardo, hacernos grandes en un periodo de una honda penuria económica. Lo hizo, repito, tirando de la cantera, siendo valiente y logrando que la afición se identificase con el equipo, porque los jugadores eran de los nuestros y porque sobre todo hacían el fútbol que nos gustaba en Sevilla, el fútbol combinativo, el fútbol vistoso, el fútbol de arte y filigrana. Y para colmo, con unos resultados deportivos excelentes, consiguiendo 2 clasificaciones europeas consecutivas, un hecho inaudito para el Sevilla Fútbol Club en el fútbol andaluz durante todo el siglo XX. El lustro de Cardo fue un oasis para el sevillismo, pero sobre todo una prueba palpable de que en ocasiones no hay que buscar fuera lo que tenemos dentro. Aunque claro, hay que tener el arrojo para confiar en chavales de 19 años y a arrojo, a Cardo no le gana nadie. Cardo llegó con su modestia y con su aire coreano, con su honesto sentido del fútbol innegociablemente unido a sus sentimientos sevillistas, porque Cardo, más que entrenar al Sevilla, sufría con el Sevilla. Cuenta la leyenda que no paró hasta que se cancelaron los Ciudad de Sevilla porque no aguantaba jugar contra el Betis más de 2 veces por año. Y eso que casi siempre ganaba. Así era Cardo, único, exclusivo. Sustituyó ni más ni menos que al entrenador más laureado de la historia del fútbol español, al menos en esa época, como Miguel Muñoz. Antes de él habían llegado futbolistas de la talla de Bertoni, por el que él mismo impuso incluso 1000 pesetas para su fichaje, o Escota, pero el Sevilla había sido el de casi siempre, el de la mitad de la tabla, el mediocre que racionaba nuestras alegrías a cuentagotas. Manolo fue la solución de urgencia para un barco que se iba a pique. Cuando le llamaron no lo dudó, pese a que el equipo estaba penúltimo y muchos lo daban ya por desahuciado. Desde el primer día fue él mismo. Dijo que con Francisco o con Francisco, y fue con Francisco, don Eugenio mediante. Y vaya como fue. Y llegaron los éxitos. Y volvimos a Europa. Vibramos con el Pau. Ganamos los 4 derbis. Nos acostumbramos a golear al entonces campeón Atleti, al Barça y al Madrid. Nos acostumbramos a un fútbol de muchos quilates. Lloramos en Lisboa, pero nos sentimos orgullosos. Esa era la esencia de ese Sevilla de Manolo Cardo. Sentirnos orgullosos, el orgullo, porque luego llegaron las lesiones y los contratiempos, y los buenos resultados no fueron tan buenos, pero el Sevilla, ese equipo de canteranos comprometidos con el fútbol y la afición, nunca decepcionaba, siempre daba la cara. Aquello era un equipo de verdad, que sin lugar a dudas marcó una época y todavía hoy sigue siendo un ejemplo de cómo alcanzar grandes objetivos. Sin embargo, todo lo que tiene un principio, inevitablemente tiene un final. En la primavera del 86, Cardo, por desavenencias con miembros de la Comisión Deportiva, decidió que su etapa había terminado. La noticia saltaba a la palestra un triste 7 de abril de 1986. Cardo continuó hasta el final de temporada, pero los meses venideros no fueron felices. Ocurrieron cosas que nunca debieron de haber ocurrido. 5.807.830 pesetas fueron la semilla de la discordia. En realidad, Cardo solo reclamaba lo que era suyo. Fueron momentos difíciles, en los que se puede incluso decir que el sevillismo se fracturó en torno a esta cuestión.
Pocas asambleas fueron tan calientes como aquella del 4 de septiembre del 86, en la que su gran valedor, don Eugenio Montes Cabeza, que en paz descanse, defendió a Cardo desde el corazón a capa y espada. Cardo recibió críticas, muchas de ellas injustificadas. Hubo algunos que se atrevieron a llamarle pesetero. ¿Pesetero? Manolo Cardo podrá haber sido muchas cosas, pero nunca pesetero con su Sevilla Fútbol Club. Eso jamás. Cuando comenzó a triunfar en el Sevilla, equipos de nivel llamaron a su puerta, pero él ni siquiera tocó el picaporte. Cuando Montes Cabeza le pedía que negociaran su contrato para seguir un año más, Manolo, con esa honradez que encarna como poco, le decía que pusiera 1 millón más, que con eso estaba bien. 1 millón más, ojo, a una ficha que era ridícula si se comparaba a la de los equipos de la época que compitieron en Europa. Pero a Cardo, esa es la verdad y así debe quedar reflejada. Jamás le interesó el dinero, porque su pasión sevillista siempre pesó más que el metal. Ese era Manolo Cardo, un hombre comprometido con su causa, la nuestra, honesto y sobre todo gran profesional y sevillista. Yo sé, Manolo, que pensabas que nunca te iba a llegar un homenaje que sin duda mereces con creces. El año pasado fue difícil para ti y tu familia, porque la salud a estas alturas siempre asusta, pero tu billete para el tercer anillo todavía estaba por expedir y esperemos que por mucho tiempo. Sobre todo, Manolo, porque allí no te iban a aceptar sin que ante el club de tus amores no te organizara un acto como este. Manolo, aquí, en este antepalco, en la zona más noble del Ramón Sánchez Pizjuán, el Sevilla Fútbol Club se descubre ante tu figura. Te damos las gracias por esos 5 años en los que nos demostraste cómo se puede ser grande enarbolando la bandera de la cantera y del Sevilla Fútbol Club. Fuiste, eres y serás un ejemplo a seguir. Un valiente que entrenó desde el corazón y que sobre todo nos robó el corazón. Va por ti, Manolo. ¡Viva!